Jóvenes del cuarto año de secundaria, el día de hoy vamos a ver el tema el Imperio Bizantino. Vamos a hablar acerca de su origen. Entonces, para hablar del origen, tenemos que recordar, ¿no?, este mapita que ya lo expliqué en una clase pasada y que es importante reconocer y recordar. El Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor, pero como todo imperio luego tuvo su caída, y fue en el momento de la caída en la cual su gran emperador llamado Teodosio el Grande dividió el imperio romano en dos grandes partes, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. El imperio romano de Occidente le entregó a su hijo Honorio y la parte oriental le entregó a su hijo Arcadio. Ya lo expliqué. Dijimos también que el imperio romano de Occidente desapareció por la invasión de los imperios de los pueblos bárbaros, ¿no? Hablamos de los francos, de los alamanes, de los visigodos, ostrogodos, érulos, etcétera, vándalos que invadieron el imperio romano de Occidente y prácticamente desapareció. Sin embargo, el imperio romano de Oriente subsistió durante aproximadamente 1000 años después de la caída del imperio romano de Occidente. ¿Por qué? Por su mejor organización, por su ubicación geográfica, ¿no?, y otras características que permitieron que este imperio subsistiera casi 1000 años después de la caída del imperio romano de Occidente. Y es lo que hoy voy a explicar con el nacimiento del imperio romano de Oriente, también llamado como el imperio bizantino. Es importante aclarar eso. Imperio romano de Oriente, conocido también como el imperio bizantino. ¿Por qué bizantino? Porque su capital era Bizancio, que posteriormente se va a convertir en Constantinopla. ¿Por qué Constantinopla? Porque uno de sus grandes emperadores fue Constantino. Y en homenaje a él cambiaron Bizancio por Constantinopla. Entonces, vamos a ver las características del origen del imperio bizantino. Las características más importantes son, ¿y a qué debemos su grandeza? Económicas. Se basó en la agricultura y el comercio marítimo. Si ustedes ven en el mapa, si ustedes observan este mapa, el imperio bizantino no tiene límites con el mar Mediterráneo. Por lo tanto, esta zona tenía una gran cantidad de movimiento de barcos, pero estos barcos tenían que pagar impuestos al imperio de Oriente, al imperio bizantino. Entonces es importante esta actividad, ¿no?, marítima, que le va a generar ingresos al imperio. La ubicación geográfica privilegiada, lo hemos visto en el mapa, todas las rutas comerciales entre Oriente y Occidente pasan por Constantinopla. Todas las rutas comerciales del Asia Menor y del Asia Mayor pasan por Constantinopla. Todos los productos que llegaban para Europa pasaban por aquí y por lo tanto todos los que traían productos tenían que pagar al imperio bizantino. Entonces recuerde usted, los ingresos principales del imperio bizantino eran principalmente por las rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas. Además, en el aspecto político, estaban gobernados por un emperador con un poder teocrático y absoluto. Teocrático era considerado un dios. Absoluto porque él decidía y hacía lo que mejor le parecía. En el aspecto religioso, practicaron el cristianismo. Sin embargo, en el año 1504 se produjo la división religiosa entre Oriente y Occidente, entre la parte oriental y occidental de lo que antes fue el Imperio Romano, naciendo así una división también en la Iglesia. Escuche bien, naciendo la Iglesia griega ortodoxa. Entonces, ¿quiénes son los griegos ortodoxos? El Imperio Bizantino, la parte oriental, mientras que la parte occidental quedó como católica, la que conocemos hasta el día de hoy. En el aspecto cultural, podemos decir entonces que el Imperio Bizantino conserva la cultura de todo el Imperio Romano, de la cultura griega y también de la cultura persa. Dicen que los bizantinos fueron los grandes poseedores de estos grandes pueblos antiguos, tanto de Roma como Grecia y Persa. Son las características básicas, jóvenes, acerca del origen del imperio bizantino que usted como un alumno debe manejar y saber de memoria. Busquen más información. Gracias.